Bienvenidos a Enfoque. Espero que esté teniendo una semana bendecida. Estamos hoy abriendo el capítulo número 36 o el episodio número 36 y hoy les prometo que vamos a hablar de CERN y vamos a verlo a través del lente del espíritu, muy diferente a lo que estamos viendo en las noticias, que hay mucha desinformación. Y está con nosotros nuevamente el pastor John Montalbán. Bienvenido nuevamente. Bendiciones, pastora Marcia. Aquí un placer enorme de estar aquí en este maravilloso programa Enfoque para todas las naciones de la tierra. Y estamos, como decimos nosotros, en tu Gozándonos. salsa, hablando de todas estas cosas tremendas que Así tú es. llevas mucho tiempo estudiando y hablando de ellos, y por eso el Espíritu de Dios nos ha conectado en este tiempo para hablar y traer información a través de lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, de todas estas cosas que están moviéndose aceleradamente en medio nuestro. Pero antes de entrar a hablar de CERN, quiero que compartas brevemente acerca de tu ministerio como adorador del Señor. Yo personalmente, desde que nos conocimos hace muchos años, he sido muy bendecida, muy ministrada con la música que tú le compones para el Señor, que es una música obviamente del Espíritu. Dime, ¿qué sientes? Dime algo de esa fase de tu vida. Nací para adorar. Nací para adorar al Rey que está en el trono. Amén. Amo al Señor con locura. Se ve. Amo su presencia. Amo el Espíritu Santo. Lo valoro, lo honro. Mi mayor deseo es agradarle, vivir en santidad conforme a sus principios, estatutos, mandamientos. Una vez más, agradarle en todo. Que siempre mi ofrenda sea recibida delante de Él. Que nunca me incline al oído de los hombres, sino al oído de Dios. De ser un portavoz aquí en la tierra, de ser un instrumento que pueda ser usado, que pueda alcanzar a través de la potencia de su gloria el llamado que Él ha ejercido, que ha puesto en mí como depósito, de alcanzar la salvación de miles de millones de almas. ¿Y qué le dirías tú a una persona que tal vez es muy adulto o una persona mayor de edad que dice, bueno, ya este tiempo, o sea, ¿qué puedo yo entregarle a Dios? Tú recibiste Todo. al Señor tú tuviste un encontronazo con Dios. No, me agarró decimos por las greñas, dice. Por las greñas. Sí, bueno, para servir al Señor nunca es tarde. O sea, nunca es tarde. Recuérdate que hay inclusive una paga y una recompensa, tanto para los que comenzaron al principio, como también para los que trabajaron por último. Y recibieron la misma paga. Así hizo David. Correcto. Entonces, en el Señor nunca es tarde. Aún recuerdo, como dice las Escrituras, en cuanto a Caleb. Tenía la edad de 80 años. Sí. Ese me siento como un hombre de 40. De 40 y voy a tomar y voy a poseer ese monte y lo voy a conquistar para mi Rey de Gloria. Entonces la edad no tiene absolutamente nada que ver de antemano. Funcionamos no según nuestras fuerzas, sino sus fuerzas. Sí. Y cuando pensamos que menos tenemos es cuando Él más nos da. ¿Qué le puedo explicar? Ya hasta se me fue, o sea, estoy tan enamorado de mi Rey que se me fue la noción de lo que iba a decir. Pero es hermoso el poder entender de que venimos aquí para ejercer una vida con propósito, saber por el cual nacimos. Y eso fue algo que el Señor me mostró desde muy niño. Yo fui sanado a los 4 años de edad. El Señor se nos apareció a mi mamá y a mí mientras estábamos de rodillas hincados. Yo sufría de una enfermedad, un padecimiento en la piel, con heridas y llagas abiertas, con pus y sangre, donde los doctores no sabían el padecimiento de ella. Sin embargo, mi mamá, no siendo cristiana, me dijo, hijo, vamos a hincarnos y voy a orar al Señor. Y en ese momento, no siendo cristiana, pero temerosa de Dios, comenzó a orar y el Señor se nos apareció. Y vino una luz por la ventana con voz audible y le dijo, no lleves a tu hijo al médico porque yo lo voy a sanar.
va a servir de testimonio para mi gloria y va a cantar para mi gloria. So, fui marcado a través de una palabra profética y con eso yo digo que fui predestinado y pude entender que los predestinados no tienen libre albedrío porque traté de huir del llamado por 17 años, pero su amor me sedujo. Como le había dicho en el programa anterior, a los 25 años, aún estando en mis delitos y pecados y en mi rebelión, por un acto de humildad, donde le pedía perdón al Señor, se me apareció y me sacó fuera del tiempo. Y me dejó saber, aquí estoy esperando simplemente a que digas que sí a mi llamado. Y desde el momento que dije que sí, han transcurrido 21 años en el cual no he dejado de parar, de predicar, de testificar, de cantar, de glorificar su nombre. Eso ya no se trata de mí, se trata de Él. Todo lo que hago por la fe y para la fe, lo hago para el Hijo de Dios. Y eso que Él está compartiendo, esa palabra, es para alguien que nos está escuchando en este día, que estás a punto de darle la espalda al Señor. Y el Espíritu de Dios está lidiando con tu corazón hoy y te dice, no te alejes, dame la mano. Amén. Quiero rescatarte. Él te rescató. Me rescató. Y tu música, y digo tu música porque en realidad es la música del Espíritu de Dios, pero es tu ofrenda al Señor. Es una música que sana, es una música que te conecta con ese amor de Dios. Es una música romántica para Amén. Cristo. Es una Señor. música que te enamora del Señor. Es una música muy hermosa. Tienes una melodía peculiar, diferente, específica tuya. Y hemos visto muchas veces cuando has hecho conciertos, etcétera, cómo Dios se mueve a ministrar. O sea, en vez de tú tocar el corazón de Él dice, no, esto es irresistible, yo voy ahora a tocar el corazón de mis hijos. Y cómo Dios ministra a las personas a través de esa música que tú le ofreces. Por eso la palabra dice que debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Yo entiendo que Dios no nos ha puesto aquí para desarrollar canciones almáticas, sino canciones espirituales. Amén. Porque son las que rompen esquemas, fortalezas, argumentos, altivez, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Y eso es lo que mayormente necesitamos hoy en día, no canciones almáticas, sino canciones espirituales que puedan libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, oídos a los sordos, dar apertura de cárceles. Este tipo de canciones espirituales producen señales, milagros, prodigios, maravillas, sanidades, porque viene de Él, nace de Él, no nace de uno. Entonces yo trato de ser fiel a lo que escucho, no trato de satisfacer una vez más el oído de un público o lo que la moda me está pidiendo. Muchas personas en la iglesia están atadas a la música de hoy, a la moda, a esos ritmos, y me recuerda la escritura. Aún dentro del cristianismo. 100%. Pero ¿sabes lo que viene a mi corazón? La escritura en el libro de Daniel, cuando es levantada la estatua del rey. Al son de la bocina, y de la flauta y dice todo. Que aquella gente tenía que danzar al son de la bocina, al son del ritmo que ellos le ponían a aquella estatua para poder adorar. Entonces es un simbolismo Correcto. potente, porque a través de la música sabemos que se abren portales. Correcto. Y que podemos estar adorando a dioses ajenos, a entidades diabólicas, y no nos damos cuenta. Así es. Recuerdo, mira, a mí me pasó una anécdota con una invitación de una persona, no mencionando obviamente nombres, pero fue algo que me cayó como un baño de agua fría. La persona aparentemente estaba apurada para, me imagino, irse temprano, un invitado. Yo no puedo vivir sin adoración y yo no puedo comenzar a predicar hasta que yo sé que toqué el corazón de Dios y que sé que el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque la primera administración se la lleva Él. Claro. Lo primero. Y hasta que yo no sienta que el ambiente y la atmósfera esté impregnada de su gloria, yo no comienzo a predicar porque yo sé que no soy yo el que predico. Yo necesito su Santo Espíritu. Entonces recuerdo que esta persona llegó y me pidió que le entregara el tiempo
antes. Y yo le dije, no, porque necesito ministrar al Señor. Entonces me dijo, adoración puedes tener todos los días, pero profeta no tendrás todos los días. Ay, Y eso me cayó como un agua fría, porque aún el mismo profeta, si no me equivoco, Eliseo, cuando los reyes de Israel que se unieron, que creo eran 3 o 4, estaban acorralados y no había agua ni para los animales, ni tampoco para los soldados. Decían, esto ha sido una emboscada que Jehová causó, donde vamos a caer en manos de los enemigos. Búsqueme profeta. Y el profeta no pudo profetizar hasta que no se consiguió un tañedor que ministrara ante la presencia de Dios. correcto. Y eso es algo que yo he entendido. O sea, una de las manifestaciones, nosotros ahora mismo, pastora, estamos viviendo un tiempo de gloria en la iglesia. Tenemos un portal abierto, las escaleras de Jacob, que no son nada más y nada menos que el mismo Jesús, porque nadie llega al Padre sino a través de Él. Amén. Pero tenemos manifestaciones gloriosas. O sea, literalmente estamos viviendo un avivamiento glorioso. Y esto no lo digo para congraciarme ni para hablar bien de la iglesia, pero No. estamos viviendo algo tan glorioso porque encontramos lo que significa la llave de David. Y David era un adorador. Era un adorador, era rey, profeta, Correcto. ejerció Sí, la función como sacerdote también, Sí. lo que para muchos no hubiese sido permitido. correcto. Pero este hombre vivió tantas experiencias en el Espíritu Sí. que pudo profetizar cientos de años. Sí. Yo creo que la iglesia tampoco ha entendido, y no vamos a entrar en este tema hoy, pero la iglesia, la iglesia no ha entendido lo que acontece, por ejemplo, con las frecuencias en el mundo del espíritu y en el mundo Totalmente. físico. Y la importancia de no estar involucrados con la música del mundo. Si hay tantos adoradores, si hay tanta gente genuina que le canta al Señor, busquemos eso para poder entrar en ese portal, por así decir, que se abre cuando la adoración comienza. Es genuina y viene de parte de Dios. Y con esto quiero terminar, y disculpe que le interrumpa, pero ahí es donde está la diferencia, lo que usted estaba hablando, de ruido y sonido. Y hay mucho ruido, Sí, hay mucho ruido. ¿ok? Y es como címbalo que retiñe, Sí, ¿me entiendes? Sí. Nubes, sí, sin lluvia. sí, Entonces, esa es la diferencia. Cuando te conectas a la frecuencia de Dios, lo que estás produciendo en la tierra es el sonido. Y una de las manifestaciones para un nuevo nacimiento es que aunque no sepas de dónde viene o hacia dónde va el viento, escuchas y distingues el sonido. Y así es todo aquel que nace en el Espíritu. Y lo que vino en el Pentecostés fue un viento recio que produjo sonido. ¿Cuál fue ese sonido? Las lenguas. Que no solamente hablaron lenguas extrañas, sino las lenguas de las naciones presentes, estaban allí. que escucharon las maravillas de Dios. Amén. Y esa es la diferencia cuando eres inspirado por la musa o eres inspirado por otra persona. A mí me preguntaron, o sea, ¿y quién tú sigues? ¿Y quién es tu fuente de inspiración? O sea, ¿quién es el que verdaderamente ¿Quién es tu ídolo? te ha tocado, tu ídolo? Y estaban esperando que yo dijera que si un Marcos Barrientos, un Marcos Witt, ¿me entiendes? Y yo le dije, el Señor. El Exacto. Señor es mi fuente. Exacto. Y debe ser así. No quiero producir nada que no salga de Él. Es verdad. Muy Y fuimos bueno. llamados a producir sonido, Te felicito. no ruido. Te felicito. Es excelente. La gloria para el esa Señor. música. Excelente. Y si quieres más información, puedes contactarte con el ministerio de él o lo puedes buscar en las redes sociales también. En las redes sociales. Hay mucha de su música que la puedes escuchar en las redes. Así es que con esto quiero preguntarte, desde Amén. hace 3 episodios atrás estamos tratando de llegar a un tópico sumamente importante de entender y ese es CERN. Yes. Podemos hablar de CERN, Sí. C-E-R-N, CERN en español. Correcto. Cuéntame.
Es un artefacto tecnológico Me gusta esa palabra, artefacto. utilizado para poder abrir portales dimensionales hacia el segundo cielo, que son los cielos de bronce, y también los portales infernales, donde están apresados, obviamente, los ángeles caídos. ¿Y qué le importa? Y perdóname que te corte. ¿Qué le importa a esta gente? Si dicen ellos que son científicos, Correcto. ¿qué le importa a ellos estos ángeles que están encerrados en esas prisiones de oscuridad, pastor? Bueno, CERN prácticamente tiene que ver con la llave del pozo del abismo. Ahora estamos ¿Ok? hablando. Tiene que ver con la llave del pozo del abismo. Cuando Satanás es arrojado del cielo, cuando hay una disputa, hay una guerra en el segundo cielo, donde está el arcángel Miguel Sí. luchando en contra del dragón, o llámese la serpiente antigua. Y todos esos ángeles caídos, obviamente, que están en las regiones celestes del segundo cielo, lo cual hablamos, principados, potestades, gobernadores, jueces de maldad en regiones celestes, son arrojados a la tierra. Y ahí es donde dice, ay de los moradores de la tierra, porque ha descendido Satanás. Y también a eso se refiere de la llave del pozo del abismo. O sea, hay un tiempo específico cuando va a ser abierto. Pero puedo hablarle más explícitamente de lo que verdaderamente es CERN, que no es nada más y nada menos que la continuidad de lo que había acontecido en la Torre de Babel, pero en este tiempo moderno. En este tiempo en que la palabra de Dios es bien clara en el libro de Daniel diciendo que la tecnología Correcto. avanzará de una manera tremenda y eso lo estamos viviendo. Ahora, me llama mucho la atención que este grupo de científicos, vamos a llamarle eso, ellos tienen uno de sus emblemas o una de sus imágenes que ellos usan, es esta diosa hindú. Correcto. Háblame de eso. Bueno, es que se disfraza de hindú, ¿me entiendes? Pero sigue siendo la misma diosa que las mujeres. Y dentro del templo, en este caso el templo de Salomón, que había sido levantado o erigido, ¿no? Le rendían culto a la reina del cielo, Ajá. la cual mueve los cosmos. Y dentro de esta entidad está un espíritu de destrucción. Es que eso es lo que ella representa. Correcto. Esta diosa, Kali, Correcto. no Cali, Colombia. No, jamás. No. Amamos a Colombia y a Cali. Voy para allá, Amén. voy para Cali la Colombia, semana que viene. escucha esta palabra. Esta diosa hindú es la diosa de destrucción Así es. y mezcla ciencia con religión. Correcto. Recuerda que la palabra habla de aquellos que llevan esta filosofía llamada ciencia. ¿Sí? O sea, esto no es nada nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. Quiero hablarle un poquito de CERN. Número uno, laboratorio internacional que se fundó en el año 1954 en Ginebra. Yes. Amén. No solamente hay un solo CERN, hay diversos CERN en el mundo entero. Creo que si más no me equivoco, pueden que haya como unos 5 o más, Sí. ¿verdad? Inclusive se está duplicando la cantidad en cuanto al tamaño y la circunferencia. Es algo que se está trabajando ahora mismo. Cuenta con el apoyo de 22 estados miembros europeos, unos 12,000 científicos de más de 70 países con 120 nacionalidades diferentes que acuden al CERN. ¿Qué cosa tan tremenda? 12,000, 70 y 120. Háblame, dime, porque estoy Es una aquí. copia, es una copia. Están tratando de abrir algo que no tienen el poder. Bueno, de antemano lo están abriendo, pero no pueden operar porque todo esto prácticamente está reservado para el tiempo del anticristo. Para el tiempo donde el nuevo orden mundial y, ¿cómo puedo explicar? El hijo de perdición será expuesto entre este periodo de 7 años. Pero mientras la iglesia esté aquí, la cual Dios le entregó las llaves del reino, las llaves de David, para Correcto. abrir y cerrar, o sea, abrir donde nadie puede cerrar y cerrar donde nadie puede abrir. abrir. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Abraham: poseerás la puerta de tus enemigos. La misma llave que le entregó, ¿a quién? A Pedro.
Sí. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. So, ellos están esperando el tiempo, pero mientras tanto obviamente están trabajando y Ahora, lo van a lograr. Sí, sabemos que lo van a lograr, porque es que todas estas cosas ya está escrito, todo lo que va a acontecer. Pero me llama mucho la atención esto de 12,000. Claro, 12 representa gobierno. Exacto. 70 naciones. 70 naciones, eran las 70 que estaban presentes en Babel. Correcto. Qué ¿Y 120? bien. Y 120, dime. 120 años de jubileo para el fin de la dispensación Ok. de la gracia, Así es que que son 6,000 años. esto está muy impactante. Esta gente se está preparando, ejecutando, analizando, interpretando todos estos complejos experimentos y experimentos científicos, pero en realidad, si nosotros vemos, por ejemplo, todos los rituales que esta gente Correcto. ha efectuado cuando se inauguró o se reinauguró CERN, por ejemplo, no tienen nada que ver ni con la ciencia, no tiene nada que ver con la naturaleza, tiene que ver con el mundo del espíritu y no el mundo del espíritu del reino de los cielos, sino No. las tinieblas. ¿Me puedes hablar un poquito de esto? Claro. Tengo algunas notas. Dime. Lo que ellos están tratando es el descubrimiento de la partícula de Dios a través de choques de átomos para verificar qué fue lo que hizo verdaderamente el universo o el Big Bang, equivalente a lo que es llamado el Higgs boson. ¿Ok? Sí. Tiene como representante a la diosa Shiva, que lo habíamos hablado, la cual es la reina del cielo y tiene que ver con destrucción. Simboliza supuestamente la fuerza de la vida. Representación de la estatua también simboliza la danza cósmica en cuanto a la creación y su destrucción. El costo de este artefacto tecnológico es de 4.75 billones en ese entonces y tomó 10 años también para poder construir. Tiene que ver con la aceleración de partículas más potentes del mundo con una circunferencia de 27 kilómetros situado a una profundidad de 100 metros bajo tierra. Tiene como representación el número 666. Es uno de sus logos. Es uno de sus logos. Y en el Tiene centro como la dice estatua CERN. Shiva, Sí. pero aquí está, para aquellos que lo quieran ver. Amén. Lo vamos a Ve acá. poner también en pantalla. 666. Muy bonito, muy artístico. Muy artístico. Pero está el número de la bestia. El que tenga sabiduría entienda lo que representa el número 666. Tiene que ver con la investigación de los secretos del universo, acompañado de rituales por medio de los mismos empresarios, financistas, poderosos y científicos del mundo. Fue hecho para abrir portales dimensionales alternativos a universos paralelos. Se especulan actividades paranormales dentro de las mismas facilidades. Sabemos que también es la preparatoria para el retorno de su Dios, que es Satanás, y la aparición del anticristo. Utilizan metáforas y rituales satánicos donde portales se abren y entran entidades demoníacas llenas de danzas que cargan todo espíritu de iniquidad, celebrando la llegada del macho cabrío, una vez más, o el espíritu del anticristo, que ustedes los van a ver en videos, donde ellos prácticamente pierden el estribo, prácticamente se desnudan como si estuviesen haciendo orgías, con una pantalla, con portales dimensionales donde hay seres que están entrando y saliendo y luego están danzándole sobre el macho cabrío. Es una cosa horrible. Yo recuerdo haber visto esa ceremonia en el televisor y yo, primero que nada, que mi espíritu se contristó grandemente, porque uno piensa que, ok, qué bueno, son cosas científicas, están tratando de ver cómo surgió el universo, el Big Bang Theory, la teoría de ese choque que inició, esa chispa inicial por la cual el universo vino a existir. Pero ya cuando tú estás viendo todos estos rituales, estas coreografías, los colores. Ahí no hay cosa científica. Espiritual. Es espiritual. Y todo
tiene un significado, los colores tienen un significado. ¿Por qué va a escoger un grupo de científicos a una diosa de destrucción Correcto. como uno de sus símbolos? ¿Por qué va a usar el 666? Correcto. Yo tengo una palabra aquí que lo estoy buscando. Está en Salmos capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, dice la palabra, se reirá. Amén. Y el Señor se burlará de ellos. O sea, están haciéndole prácticamente frente a través de una rebelión, porque ellos se quieren apoderar del planeta, se quieren apoderar de la creación, de todo lo que Dios hizo debajo del cielo, y específicamente el planeta Tierra y los seres humanos. Esas entidades que ellos tienen contacto, tienen por rey, conforme a las Sagradas Escrituras, si no me equivoco, está en el capítulo Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Abadón o Apolión es causante de las guerras y los cataclismos, destructor y jefe del ejército de langostas. O sea, ahora puedes entender, o sea, ¿cuál es el trasfondo de CERN? Literalmente es para poder abrir los portales dimensionales que el Señor cerró. Que Él dice que cerró con una llave. Correcto. Ahora, cuando nosotros, pastor, y aquí vamos a entrar un poquito en la inteligencia artificial brevemente, pero cuando nosotros oímos esto de que es una llave, pensamos que el ángel trae una llave grande, una llave estilo antigua, pero en realidad esto puede ser algo tecnológico, tremendamente avanzado. El descubrimiento de una calculación. Exacto. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Exacto. Pero sin embargo, quiero hablarle de algo rapidito. Es tan impresionante cómo se reúnen los reyes de la tierra, los poderosos de la tierra, los grandes científicos, obviamente, los cuales no creen en el Hijo de Dios, que cargan ese espíritu del anticristo. Muchos son ateos, no creen absolutamente nada, pero sí creen en estos seres malignos y obviamente los tienen como dioses o Dios. Pero gastan billones o si no más bien trillones de dólares para poder abrir un portal que ellos no tienen el control absoluto en cuanto a la llegada o el destino del tiempo señalado en el cual estos seres tendrán el permiso. Por ejemplo, hablemos de los ovnis, hablemos de los extraterrestres, los portales que se están abriendo, pero ¿por qué no se han visto a la luz pública? Porque no ha llegado su tiempo. Estoy de acuerdo contigo. Porque igualmente que los ángeles caídos que están encerrados en el Tártaro no pueden salir hasta su debido tiempo, porque la iglesia todavía está aquí y carga la llave. Amén. Dios tomó la llave del Hades y de la muerte. Ni Abadón, ni Apolión, ni la serpiente antigua, ni el gran dragón o la bestia escarlata, nada ni nadie puede abrir algo que Dios cerró hasta el tiempo debido. Pero sin embargo, están sufragando los gastos de este artefacto tecnológico con billones o trillones de dólares. Y en cambio, nosotros, aquellos que ellos catalogan la plaga del mundo, lo inepto. Que no tienen amor. Que no tienen amor, pero como que creen en esta falacia, Sí. creen en esta fábula de Dios, de la Biblia, de las Escrituras. Pero como dice la palabra, el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y aquellos que se han humillado, que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, han conocido las tres puertas dimensionales que estaban escondidas en el secreto del tabernáculo de Moisés. La puerta del camino, la puerta de la verdad y la puerta de la vida, que son nada más y nada menos que el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Qué lindo. Pero en el lugar santísimo es donde nosotros
podemos accesar aquello que está fuera del tiempo. Que cuando el reino es confirmado, entendemos que Dios ha depositado eternidad en nuestro corazón. Amén. Y podemos tener experiencias como los profetas del antiguo pacto y aún como lo tuvo el apóstol Pablo, que dijo, no sé si fue en el espíritu o en la carne, pero sé que hace 14 años hubo una experiencia. Juan en la isla de Patmos, amén, tuvo una experiencia. Dije, estaba yo en el espíritu en el día del Señor. Y puedes viajar fuera del tiempo. Sí. Presente, pasado, futuro, como lo aconteció en los tiempos anteriores, Sí. antes de la venida del Señor, en la dispensación de la ley, como también aconteció en la dispensación de la gracia. Y a eso se le llama la llave de la ciencia o la llave del conocimiento. Claro, no resulta para personas que no quieren entrar ni tampoco permite que otros entren. Dios se la quitó a un sistema religioso corrupto y se la entregó a un simple pescador. ¿Y crees tú que esta gente que está tratando de hablar, o sea, de abrir, perdón, este portal, tú estás hablando y yo estoy visualizando, verdaderamente el entendimiento de estas personas está cegado? Claro, y nosotros lo recibimos gratuito. ¿Sabe lo que es viajar fuera del tiempo y ser tomado en el espíritu y ser traspuesto en el espíritu? Y eso, Yo he sido traspuesto en el espíritu. Voy a repetir eso. Yo he sido traspuesto en el espíritu. Usted le ha acontecido. El Señor Sí. se lo llevó al tiempo milenial y vio Sí. la bandera sí, de Israel. Y decía, ¿y dónde está la estrella de David? No era la estrella de David, era el árbol de la vida. El árbol de la vida, la bandera. Dios la traspuso en el espíritu, como también traspuso a Felipe cuando bautizó al eunuco. Correcto. Entonces, esto es algo que Dios nos entregó a nosotros gratuitamente. Y esta gente gastando billones y trillones de dólares para adquirir algo que Dios a nosotros nos las entregó gratuitamente. Solamente recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador al tener la revelación de las Sagradas Escrituras. Y esto que estamos hablando, por ejemplo, yo tengo una carga muy fuerte en mi corazón con los intercesores de este tiempo, porque todas estas cosas tenemos que aprender a orar. Tenemos que saber que existen las líneas ley, que hay redes, que el enemigo está latente, ya no solo en el ámbito del espíritu, sino que ahora ellos traspasan el velo, por así decir, y están funcionando de una manera tan agresiva aquí en la tierra. Y el intercesor, la iglesia, debe orar. La iglesia debe orar en el espíritu. La iglesia tiene que saber que todas estas entidades están engañando a toda esta gente y están colaborando. El hombre sigue colaborando con el reino de las tinieblas y por eso es tan importante predicar el evangelio, hablar de estas cosas. No puede haber tabú en la casa del Señor. Correcto. Del púlpito no puede haber tabú. No, eso no lo podemos hablar, eso no lo podemos tocar. ¿Pero por qué? Es nuestra herencia. Exacto. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Cuándo vas a llegar a la morada? ¿Cuando te mueras? No. Exacto. Es el lugar secreto. Exacto. Cada vez que intimas con el Señor te saca fuera del tiempo. Así es. Es la realidad. Eso es lo que nosotros como iglesia estamos viviendo. O sea, una cosa gloriosa. Le puedo comentar cosas maravillosas donde el Señor literalmente abre un portal dimensional. Wow. Y Él viene para cubrir y llenar con sus faldas el templo. Y se mueve juntamente con nosotros. Es algo tan maravilloso, pero la iglesia, a veces no llega a ello por la falta de conocimiento. Es una. Porque si no es un tema que se predica, entonces la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y otra es por la consecuencia del pecado, porque la consecuencia del pecado, porque una persona que está atada al pecado no podrá ver al Señor. Sin santidad, nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Ustedes conocen el camino. Enséñanos al Padre y eso nos basta. Ustedes conocen el camino. El que me ha visto a mí, obviamente ha visto al Padre. Pero sin embargo, a ver si me recuerdo. Padre, ayúdame a recordar esto. Jesús lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuese así, no lo hubiese dicho. Yo se los hubiese dicho. Pero vendrá, obviamente, el Consolador, ¿verdad? Y estará con vosotros y les dejará saber
de todas las cosas que yo os dije, pero también va a revelar los secretos, los tesoros escondidos, los misterios reservados. Aquí el Señor nos llama cosa que ojo no vio o que oído no escuchó, lo que no había subido en el corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado. Ahora ya me vino. Jesús dijo que amplio, ¿verdad? Es el camino que te conduce a la perdición y muchos entran por él. Pero angosto y estrecho es el camino que te conduce a la vida y pocos entran. Está hablando de la puerta de la vida. Está hablando del lugar santísimo. Está hablando del lugar donde el velo fue rasgado para que tengamos intimidad con el Señor en el lugar secreto. Pero muchas de las iglesias y muchas personas cristianas no entran allí porque están comprometidas con el pecado. Pastor, yo percibo en mi corazón que el Señor, antes de que el velo sea removido, como en aquel tiempo, ¿ok? Estos ángeles, hay petroglifos que tienen marcado las imágenes de estos seres espirituales, de estos Correcto. extraterrestres, de estos dioses. Ellos eran visibles en aquellos tiempos, la humanidad los pudo ver los gigantes, y yo percibo en mi corazón que en este tiempo el Señor está hablando de todo esto, preparando el corazón del ser humano, preparando la iglesia, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando se cierra el ciclo, volvemos al principio y el velo va a ser rasgado. Y estas entidades, tarde o temprano, van a volverse a ver en visibles. El mundo físico. Y la iglesia necesita preparar el corazón, entender. Por mucho tiempo, cuando yo vine a los pies de Cristo, por ejemplo, a mí se me enseñaba que en el mundo del espíritu habían ángel y demonio. Y se acabó todo. Y no es así. Hay una cantidad de entidades. Claro. Hay seres con cuerpos. Híbridos. Con cuerpos. Ok. Que tienen la capacidad de cambiar. Habíamos hablado de los shapeshifters. Eso quiere decir una persona que puede, no me sé decir la palabra, moverse, cambiar su forma. ¿Qué dice la palabra? Que los ángeles podemos estar albergando ángeles y no Correcto, lo sabemos. y no lo sabemos. Porque parecen seres humanos. Entonces, hay una serie de cosas del ámbito del espíritu que en este tiempo el Espíritu Santo como que nos está diciendo, atiendan. Es mucho más complejo el mundo del espíritu de lo que se les ha enseñado hasta ahora. Y este es el tiempo de abrir corazón y Biblia, para que el Espíritu de Dios nos enseñe la diversidad de entidades, todas estas seres que están moviéndose y que van a venir al ámbito, van a cruzar porque el velo va a ser quitado. Igual Correcto. que el velo fue rasgado en el templo. Entonces, CERN está tratando y tiene el apoyo de muchas personas. Los de gente, poderosos reyes, personas de gran influencia, científicos, o sea, es una amalgamía de gente que están apoyando esto. Y es triste la cantidad de seres humanos que literalmente están apoyando esta agenda animal y diabólica, porque es una sabiduría animal y diabólica. Y nosotros que tenemos la sabiduría de lo alto, aún la iglesia le cuesta financiar el reino. Oh, wow, muy cierto. Muy Porque cierto. estoy hablando de la mayoría de la población y estos poderosos y ricos empresarios Lo dan todo. que se quieren desligar, desconectar, diciendo, no queremos que tú reines sobre nosotros. Y nosotros teniendo la verdad, gratuitamente para accesar no al segundo cielo, sino al cielo donde todo brilla porque es oro. Tenemos acceso al trono de Dios. Wow. Tenemos acceso a los 7 espíritus del Señor. Tenemos acceso a sentarnos en la mesa del Señor. ¿Sabe lo que le aconteció? Perdóname, a mi hijo cumplió 11 años y el Señor se lo llevó al cielo. Fue bautizado a los 11 años con el poder del Espíritu Santo. Duró más de 1 hora y tanto hablando en lenguas. Recuerdo. Y el Señor se lo llevó al cielo y le dijo, Joseph, es tiempo de despertar. Y estaba en un valle lleno de
de arbustos y lleno de gramas verdes, con nubes gloriosas y colores intensos. Y el Señor se le acercó y le dijo: Joseph, es tiempo de que despiertes. Y dijo: imparto sabiduría sobre ti. Le entregó una llave de oro y le mostró su destino profético del futuro, porque estaba fuera del tiempo. Y cuando él bajó, duró hablando en lenguas, cantando en lenguas, llorando por un extenso tiempo, porque todavía no había aterrizado en la tierra. Y luego otra persona lo vio a él sobre el asiento de misericordia, siendo recostado, como el Señor dándole un reposo. Y esas son las cosas, los joyeles de la herencia de lo que Dios nos ha dado. O sea, eso es algo que está accesible para todos nosotros, pero no estamos disfrutando eso. Y yo me pregunto, pastora, ¿por qué? ¿Será porque tenemos temor o miedo de hablar de cosas que son extraordinarias, sobrenaturales, que no son de esta tierra? Jesús lo dijo: mi reino no es de este mundo, y ustedes no son de este mundo. Pero la iglesia está sumida en la religiosidad. Y la tenemos que salir de eso. Mata, es oscurantismo. Tenemos que buscar una relación directa con Dios. Es la única manera. Y abrir la palabra de Dios. Abre la Biblia. No dejes que otro te lo cuente, que otro te lo diga. Abre la Biblia y ten tus propias experiencias con el Señor. ¡Qué Amén! Tremendo! Bueno, hemos llegado al final de este segmento, Dios mío. El tiempo vuela. Espero que estén aprendiendo y espero que se sientan ministrados. Yo estoy disfrutando de lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Afirmando la fe, por así decir. Y quiero cerrar este segmento, si puedes. ¿Qué le dirías tú a esta audiencia, pastor? Así como cerramos. Otra vez, mis amados. ¿Por qué se cerró el portal, la puerta que te conduce a la vida? Esa puerta que se cerró, donde habían 2 querubines y una espada que giraba por todos lados, que no le permitía al hombre extender su mano y comer del árbol de la vida, para que no tuviese vida eternamente, a eso vino Jesús, a volverla a abrir. Amén. Para que podamos ahora entrar, comer del árbol y de su fruto y de la savia rica del verdadero olivo, el cual es Yeshua. O sea, si te das cuenta, ¿no fue traspuesto Moisés? ¿Quién estuvo con Abraham? Donde estaba Abraham diciéndole, si hay 50, si hay 40, si hay 30. El sumo sacerdote Josué, cuando fue revestido con ropas de gala y fueron quitadas las vestiduras viles. Ezequiel, Isaías, vieron el trono, carbones encendidos fueron colocados en sus labios. ¿Qué le dijo el Señor? Jacob luchó con el ángel de Jehová. O sea, esto no es nada nuevo. ¿Qué aconteció? Y disculpa, no sé si me estoy tomando mucho el tiempo, pero ¿qué aconteció cuando el Señor tuvo esa experiencia en Natanael con el Señor? Que el Señor le dice: desde hoy en adelante veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios ascender y descender sobre el Hijo del Hombre. ¿De qué se trató las escaleras de Jacob? Que dijo: santo Dios, qué terrible este lugar, dijo Jacob. Sí. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hay una escalera. Hay una escalera que nos conecta. ¿Qué fue el monte de la transfiguración? Dios Padre se reconcilió el cielo con la tierra. A eso vino Jesucristo. Ese es el ministerio que nos entregó a nosotros. Ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan, sus íntimos, porque esto no es para todos, sino para los íntimos. Amén. Para los íntimos. Pero ¿a quiénes vieron? No solamente a Jesús, vieron a Moisés y vieron a Elías. La ley y los profetas. Jesús es el cumplimiento de la ley. Eso fue lo que vivió Pedro cuando fue sacado de la cárcel a través de ángeles. Dios Padre, Esteban, en el hecho de su muerte, vio los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado. Juan, en la isla de Patmos, fue llevado para escribir el Apocalipsis de hoy, el libro de Apocalipsis.
2000 años después. Daniel, mucho más, que confirma lo mismo que vio. Mis amados, pídele al Señor que te revele las 3 puertas dimensionales. Porque si no aprendes a morir en los atrios, no aprenderás a tener la responsabilidad que te corresponde como sacerdote en el lugar santo. Y si no te constituyes en el lugar santo un adorador en espíritu y en verdad, no vas a poder entender lo que Dios ha puesto en el corazón, porque el reino no es externo, es interno. Amén. So, Dios te bendiga y quiero que entiendas que para eso el Señor murió, para que tengamos acceso una vez más para comer del árbol de la vida y deleitarnos en sus frutos, que no solamente producirán el llamamiento de los 5 ministerios, sino la operación de los 9 dones del Espíritu. Y si quieres saber verdaderamente lo que Dios ha predestinado para con nosotros, sus tesoros escondidos, los secretos revelados, cosas que ojo no había oído y no escuchó, lo que no había subido en el corazón del hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y cómo puedo decir que le amo? Porque amo su palabra. No solamente la hablo, la practico y la guardo y la conservo. De eso se trata. Tenemos que volver otra vez a acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe y no sabe de las cosas concernientes del espíritu. Para él son locura porque no las puede discernir. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, aunque no es juzgado de nadie, ¿no? Así es. So, les amo, les bendigo y quiero que entiendan que Jesús no solamente es la puerta, sino que su conocimiento es la llave. No hay más nada que hablar. Espero que tome un tiempo para volver a escuchar esto, para meditar y hacer una inspección, una introspección en su corazón. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo para entender a Dios? ¿Y qué puedo hacer para colaborar con Él en este último tiempo? Dios los bendiga.